Bien, iniciamos el trabajo de hoy colocando el título de Continúa desarrollo del problema 1 referido a movimiento circular variado. Hubo carrera hasta llegando. Bien, esto es lo que teníamos. Vamos a ver. Entonces, carrera Hugo llegó. Luis Ochoa está llegando también. Bien, revisemos dónde quedamos con el problema 1 que habíamos iniciado de movimiento circular variado. Estábamos en los cálculos. Muy bien. Habíamos avanzado hasta el literal B, pero aquí hay que hacer una rectificación. En el resultado creo que pusimos mal el resultado, ¿no? Entonces hacemos esa rectificación ahí. Esto para que si los que tienen pues anotado o registrado hagan la rectificación. Está la fórmula velocidad angular media igual ángulo sobre tiempo. Luego despejamos el ángulo y esto queda velocidad angular media por el tiempo, ¿no? Que al reemplazar, hasta ahí todo estaba bien, sería 12,5 radianes RAD, ¿no? Se escribe radianes sobre segundos y el tiempo de acuerdo a los datos es 8 segundos. Se eliminaba por simplificación el segundo y ahí corregimos la respuesta porque había que multiplicar bien 12,5 por 8. ¿Correcto? Esto es por 8. 12,5 por 8 no da 20, como habíamos anotado, es 100 radianes. Entonces ahí está la corrección, solamente en el resultado. Creo que fue la parte final de la clase y algo pasó allí que no se hizo la operación en forma correcta, pusimos un resultado equivocado. Entonces 12,5 por 8 es 100, ¿verdad? Verifíquelo, por favor, 12,5 por 8. Efectivamente da 100. Bien. Entonces, vamos al literal C. En el literal C nos están pidiendo velocidad lineal media. Para hallar la velocidad lineal media, tenemos la letra V con un segmento de gorro
es igual a velocidad angular media por el radio. Entonces aquí tendríamos que sustituir la velocidad angular media, que salió nuevamente 12,5 radianes sobre segundos por el radio, de acuerdo a los datos, es 0,20 metros o 0,2 metros, es lo mismo. Entonces, la velocidad lineal media hay que multiplicar bien 12,5 por 0,2 me da 2,5. Está llegando Daniel Castro, interrumpiendo los atrasados. Ay, ay, ay. ¿Cuánto dije que daba esto? Esas son las cosas que distraen. ¿Cuándo se aprenderá a ser respetuoso? 2,5 metros sobre segundo. Esto vendría a ser la velocidad lineal media. Ahí tengo ya la respuesta literal C. Vamos al literal D. Literal D nos pedían ángulo en radianes. El ángulo puede ser determinado. A ver, literal C. No, literal D, ya pasamos el ángulo. Es el número de vuelta, corrijo esto. Entonces, borrador. Ya. Literal D, estaba confundido con el literal B, que ya hicimos. Literal D dice el número de vueltas efectuadas. Ya, entonces es N, que es número de vueltas, la fórmula, al ángulo dividido para 2pi. 2pi. Es una fórmula, ¿no? Entonces quedaría el ángulo 100 radianes, que ya lo determinamos en literal B, 100 radianes, dividido para 2pi, sería 2 por 3, 14, puedo escribir 6,28, ¿no? 2 por 3, 14. 6,28 radianes. Entonces aquí se eliminan radianes y me queda que N, que es el número de vueltas, al dividir 100 para 6,8, me da 15,92. 15,92. Y la unidad de medida ya se eliminaron, pero agregamos la expresión REV, que significa revoluciones. Revoluciones. O vuelta, ¿no? También se puede agregar la palabra vueltas. Entonces, N igual a 15,92 revoluciones. Todavía me falta otro literal, me parece, literal E. Paso a otra pizarra. Literal E. Nos piden espacio recorrido en los 8 segundos. Entonces, el espacio
en la letra E, esta puede ser calculada por la velocidad lineal media multiplicada por el tiempo. Entonces quedaría la velocidad lineal media 2,5 ¿esto qué son? Metros sobre segundos multiplicado por el tiempo, que son 8 segundos. Entonces se puede eliminar los segundos. Francisco Bautista está allá adentro. Lo que pasa es que se le ha ido, parece, el internet. Bueno. El espacio va a ser igual, entonces 2,5 multiplicado por 8, eso me va a dar 20 metros. Bien, esa sería la respuesta a la pregunta espacio recorrido en los 8 segundos. Es una rueda que, lógicamente, al rodar, recorre 20 metros. Pero, para que usted tenga otra alternativa, esta última parte, podríamos decir, otra forma. Vamos a poner otra forma de calcular. Otra forma. Ustedes ven que a veces para un asunto hay no solo una fórmula, hay varias. Entonces usted tiene algunas alternativas. En este caso, el espacio también puede calcularse multiplicando el ángulo por el radio. El ángulo por el radio. Veamos si es cierto. El ángulo fue 100 radianes. 100 radianes. Y eso lo multiplicamos por el radio, que es 0,20 metros o 0,2 metros, es lo mismo. Al multiplicar esos dos valores, efectivamente da 20 metros. 20 metros. Entonces ve que tiene dos formas para calcular el espacio. Al multiplicar radianes por metro, pues usted sabe que se elimina el radian, solo queda metros. Una explicación adicional para aquellos que todavía no entienden lo que es radian. Vamos a suponer que yo tengo aquí un círculo. Aquí lo estoy dibujando. Un círculo. Y ese círculo es trazado por un cuerpo que se mueve de manera circular. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que usted entienda? El radio es un segmento que va desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces yo tengo ahí un radio, ¿verdad? O puedo trazar otro radio por acá. Entonces yo puedo trazar muchos radios. Alguien interrumpe la clase. Ya es costumbre. ¿Quién es el que llega tarde? Macías Ruiz. Ay, ay, ay. Me sacó de la concentración. ¿Qué estaba hablando? Era que estábamos hablando del radio, ¿verdad? Entonces, aquí yo tendría radio, por acá otro
radio. Entre estos dos radios hay un ángulo que siempre se le pone teta. Este es un ángulo. Correcto. Ahora, ¿a qué llamamos arco o espacio recorrido? Es a la parte curva que une la posición de los dos radios, en este caso, siguiendo la circunferencia. Lo que estoy remarcando, esto de aquí, esto que estoy remarcando, es lo que llamamos arco y se lo representa con la letra E. Ahora, cuando ese arco o espacio también es igual al radio, entonces ahí se tiene que el ángulo es igual a un radián. Cuando el ángulo es un radián, entonces es que el arco es igual al radio. Entonces, ¿cuántos radianes caben en una vuelta? Un poco más de 6 de esos triángulos, ¿verdad? Que se llaman radianes. Si eso lo transformamos en grados, un radián equivale entonces al valor pi dividido para 180 grados. A ver, sería 180 grados dividido para pi. 57,2958 grados. 29,58 grados. Eso más o menos es el valor de un radián, ¿no? Ahora téngase en cuenta de que una vuelta, esto es importante, una vuelta o una revolución que habíamos puesto es igual a 360 grados. Una vuelta, ¿verdad? Y en radianes siempre equivale al valor de 2 pi radianes. Si usted multiplica 2 por pi, se hace como 628, ¿no? O sea, en una vuelta caben 6,28 radianes. Bueno, el término radián es para medir ángulos entonces, y es la unidad de medida que se utiliza en el sistema internacional. En nuestro país, Ecuador, se manejan las dos cosas, grados y radianes. Pero en las fórmulas que hemos utilizado en física, más trabaja el radián. Entonces, todos los ángulos generalmente se los expresa en radianes. Claro, se los puede convertir en cualquier momento en grados, pero en las fórmulas trabajamos siempre con radianes, que es la unidad de medida en el sistema internacional. Tenga en cuenta eso. Muy bien, vamos al siguiente problema. Problema 2. El problema 2 dice, una rueda de 40 centímetros de radio de un vehículo se mueve, según la información,
presentada en la figura. Calcular literal A, ángulo total girado a los 24 segundos. Literal B, espacio total recorrido. Literal C, velocidad angular media. Literal D, número de vueltas efectuadas por la rueda. Literal E, velocidad lineal media. Literal F, variación de velocidad lineal. Desde 8 a 12 segundos. Ay, ay, ay. Otra interrupción. Keila Murillo. Atrasado. Qué manera. Me sacan de la concentración. A ver, variación de velocidad lineal desde 8 a 12 segundos. Y desde 16 a 24 segundos. Literal G. Los valores de las aceleraciones. Aceleraciones. Que se muestran en la gráfica. Bueno, un poco largo el ejercicio con algunos literales y viene con una gráfica que vamos a ver de qué se trata. Bien, vamos a hacer esa gráfica. Construyamos esa gráfica. Dice lo siguiente. Hay un plano, un eje vertical. Hay otro eje horizontal. Le ponemos los detalles. Entonces aquí el eje horizontal es el eje de los tiempos.
tiempo expresado en segundos. Y hay por aquí una marca que dice 24. 24. Luego la mitad de ese espacio, por la mitad, más o menos por aquí, está 12. Luego viene más o menos las 2/3 partes de ese espacio, por aquí. Está un número 8. Y más o menos por aquí, una tercera parte después del 12, está 16. Bien. Hay el punto 0, que es el punto de corte. El eje vertical. Está más o menos así. Dice velocidad angular, W, expresada en radianes sobre segundos. Bueno, sabemos que el eje vertical entonces es velocidad angular. En este eje hay un valor por aquí, por la mitad, que dice 10. En la mitad de ese espacio está 5. Y hay otro espacio más arriba, 15. O sea, hay 5, 10, 15. 3 marcas. Bien. Cogiendo una vertical desde el 8 hacia arriba, tendríamos a la altura de 5 una figura. Vamos a trazarla de mayor grosor, que une desde el 5 hasta ese punto. ¿Correcto? Luego del 12, trato de hacer lo más didáctico posible y que se entienda, ¿no? Hasta la altura del 15 hay una línea, asimismo proyectada, línea discontinua, hasta la altura del 15, más o menos por ahí. Y de aquí, volvemos con la línea gruesa, unimos donde nos quedamos hasta ese punto. Bien. Esto, ten en cuenta que está a esa altura, ¿verdad? Está a la altura del 15. También podríamos proyectarla de esa manera. O sea, teniendo en cuenta que esta es la altura que estamos hablando de 15 radianes. Ahora, del 16 también a la misma altura, 16 a la misma altura del
del 15 en velocidad angular. Volvemos a la línea gruesa. Hay un segmento que une así. ¿Ok? Listo. Y del 16 al 24, finalmente se cierra un polígono de esta manera. Bueno, es la figura que nos dan. Ahora, tenga en cuenta lo siguiente. A ver, vamos poniendo un detalle, ¿no? En la primera parte dice que la aceleración es igual a 0. En la línea recta. Lo mismo acá. La aceleración vale 0. O sea, no, el vehículo no acelera ahí. En esta parte donde la línea asciende, nos dice que la aceleración es positiva. Quiere decir que el conductor aplastó el acelerador, ¿no? Y en esta parte de acá, donde la línea desciende, la aceleración es negativa. Es decir, que desacelera o saca el pie del acelerador hasta detenerse, ¿no? O sea, la velocidad se hace 0. Bueno, esa es una gráfica que, para los entendidos, antes de hacer cualquier cosa, tiene que analizarse, ser buen observador. ¿Qué es lo que nos muestra la gráfica? Que un vehículo en el tiempo de 0 segundos, o sea, al inicio, tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Y esa velocidad angular la conserva hasta los 8 segundos. Es decir, en ese tramo de 0 a 8 segundos hay un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad angular no la varió, la conservó en 5 radianes por segundo. De 8 a 12 segundos, o sea, 4 segundos siguientes, aceleró y llegó a tener ya no una velocidad de 5, sino de 15 radianes por segundo. Es decir, que en 4 segundos hubo una aceleración. Luego de 12 a 16 segundos, conserva esa velocidad de 15. Es decir, que no aceleró, mantiene. Ahí vuelve otra vez a tener un movimiento circular uniforme. Pero de 16 a 24 segundos, si usted observa la gráfica, desaceleró, o sea, hay una aceleración negativa. Significa que el conductor del vehículo sacó el pie del acelerador y llegó a frenar o a detenerse en 16 a 24, 8 segundos siguientes. A los 24 segundos el vehículo se detiene. Por lo tanto, hablando de todo el movimiento, es un movimiento circular variado, uniforme, acelerado, otra vez uniforme y desacelerado. Es un movimiento circular variado, es el tipo de problema que estamos analizando. Muy bien, teniendo en cuenta eso y observando los datos de la figura, procedemos a hacer los cálculos. ¿Correcto? Entonces, hacemos los cálculos. Vamos entonces a esa parte. Entonces escribimos cálculos.
lo vamos a ir haciendo en orden a las preguntas. A ver, literal A. ¿Qué nos dice el literal A? Ángulo total girado a los 24 segundos. Entonces aquí lo que nos están preguntando es ángulo. Ya, ¿con qué símbolo graficamos o representamos el ángulo? Con el símbolo teta. Eso significa ángulo. Bien, si usted observa la figura que nos dan, no hay por ningún lado ángulo. Entonces hay que calcular. Si recuerda la fórmula, en la fórmula el ángulo es igual a la velocidad angular media por el tiempo. Esta es una fórmula, ¿verdad? Ya, pero tampoco tengo una velocidad angular media. Lo único que vemos ahí es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos apuntar, digamos, observar? Es que si yo calculo el área de esa figura con el eje de los tiempos, ahí voy a tener el ángulo, porque lo que voy a multiplicar es, por un lado, las velocidades angulares que está en el eje vertical y luego el eje de los tiempos, que es el horizontal. Entonces, si multiplico esos dos valores, formo un área, ¿no? Porque sería base por altura en una figura, y eso es el área. Entonces, puedo decir que el ángulo es igual al área de la figura. Voy a utilizar entonces es una fórmula geométrica. Eso es para que usted tenga en cuenta que el ángulo, de acuerdo a la figura, corresponde al área. Muy bien, entonces vamos a ir por partes. Si es igual al área, de 0 a 8 segundos se forma un rectángulo, ¿verdad? De 0 a 8 segundos. Esa sería la primera figura. El área de un rectángulo, ¿cómo se determina? La base por la altura. O sea, sería 8 por 5. 8 por 5. Voy a escribir eso aquí. 8 por 5. Ya, pero solo es de ese rectángulo. Sigo analizando otra figura. Más de 8 a 12, ¿sí? Tengo una figura ahí que es un trapecio, ¿no? Un trapecio. En donde la base mayor sería 15, la base menor sería 5 y la altura sería de 8 a 12, 4. Entonces tengo que aplicar una fórmula. Base mayor, 15, más la base menor, 5, sobre 2, y por la altura que sería de 8 a 12, 4. Sigo, más la siguiente figura de 12 a 16, otra vez tendríamos un rectángulo. Sería la base de 12 a 16, sería 4 por la altura, que sería 15. Ya, más de 16 a 24 segundos hay un triángulo, ¿no? La base sería de 16 a 24, 8. 8 por la altura sería 15
Y ahí tengo base por altura. Y en un triángulo hay que dividir para 2. Dividido para 2. Bien, y se terminaron las figuras, ¿no? Entonces, repito, de 0 a 8 segundos, un rectángulo. 8 por 5 es el área. De 8 a 12 segundos, tengo un trapecio. ¿Cuál es la fórmula del trapecio? Base mayor más base menor sobre 2 y por la altura. La base mayor sería 15, la base menor 5 y la altura sería 4. De 12 a 16, nuevamente tengo un rectángulo, base por altura sería 4 por 15. Y de 16 a 24 segundos, tengo un triángulo donde la base es 8, que sale de 16 a 24, 8. Por la altura, 15 dividido para 2, porque la fórmula es base por altura sobre 2. Bueno, todo eso es lo que tengo que hacer para calcular el ángulo. Pasamos a otra pizarra por el espacio, ¿no? Entonces sería ángulo igual 5 por 8, 40. ¿Verdad? Más 15 más 5, 20, dividido para 2, a 10 por 4, otra vez 40. Vaya observando las operaciones. Más, el otro valor es 4 por 15, es 60. Más 8 por 15, ¿cuánto es 8 por 15? 120, dividido para 2, 60. Ya, todos estos son valores numéricos. Y recuerden cuál es la unidad de medida del ángulo. Todo esto tiene que quedar radianes. La unidad de medida del ángulo es radianes, que siempre sale de multiplicar la velocidad angular, que es radianes por segundo, por el tiempo, segundos, se eliminan segundos y quedan radianes. Ahí está explicado por qué sale radianes. Entonces, sumado 40 más 40, 80, más 60, 140 y más 60, 200 radianes. Y ya tengo la primera respuesta al problema. Entonces, ¿cuál ha sido el ángulo que ha girado la rueda en 24 segundos? 200 radianes. Ustedes observan que los datos que me da la gráfica me sirvieron para hallar este ángulo y no necesité una fórmula de física, sino una fórmula de geometría, fórmulas de geometría para triángulo, rectángulo, trapecio. Eso es lo que hay que recordar en matemática, ¿no? Es decir, específicamente en geometría general. Bien, 200 radianes vendría a ser la respuesta al literal A. Vamos al literal B. ¿Qué nos pide en el literal B? Espacio total recorrido. Nos piden espacio. Estoy haciendo despacio para que puedan entender. El espacio, el símbolo es E. Bien. Recuerdan ustedes que el espacio, cuando nos dan el ángulo, yo puedo multiplicar el ángulo, multiplicarlo por el radio y ya tengo el espacio. Y esto es fácil, ¿verdad? El ángulo ya lo tengo, 200 radianes. 200 radianes. Por el radio. ¿Cuánto es el radio? El problema, sí me dice 40 centímetros. 40 centímetros.
es el radio de la rueda del vehículo, ¿no? 40 centímetros. Puedo ponerlo en metros, entonces sería 200 radianes. 200 radianes. Estoy escribiendo esto. Por los 40 centímetros expresado en metros, sería 0,4 metros. Luego multiplico 200 por 0,4 y eso me va a dar 80 metros de recorrido. Bueno, el vehículo o la rueda en este caso del vehículo más o menos ha ido una cuadra, ¿no? El recorrido, 80 metros. Una cuadra puede tener hasta 100 metros, ¿no? Bien. Eso en la urbanización, bueno, en una urbanización o en una ciudad, las cuadras varían de una calle a otra, ¿no? 80 metros. Es lo que ha recorrido esa rueda. Muy bien. Aprovechando este otro espacio por acá, seguimos con el literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Nos dice velocidad angular media. Velocidad angular media, se lo abrevia W y un segmento en la parte superior como GOR. ¿A qué es igual a velocidad angular media? Ya eso lo sabemos. Es el ángulo sobre tiempo. Entonces, la velocidad angular media, ¿cuánto es el ángulo que se ha girado? 200 radianes. 200 radianes. Ya, ahí tengo el ángulo, 200 radianes, dividido para el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? De acuerdo a la gráfica, fueron 24 segundos, desde el inicio hasta el final. Entonces, ya tengo por la respuesta al dividir 200 para 24. Eso me da, ¿cuánto? A ver, vamos a hacer la operación. 200 dividido para 24, 8,33. 8,33 radianes sobre segundos. Y ya está. Facilito encontrar la velocidad angular media. Si usted ve, en ninguna parte está ese valor en la gráfica, ¿no? 8,33. Lo único que muestra es que partió de 5, llegó en un momento a tener 15 y después pasó a ser 0 al final, ¿no? Entonces, un promedio de estas velocidades que han estado variando es de 8,33 radianes por segundo. Es decir, que si el vehículo desde el inicio hasta el final hubiera llevado esta velocidad angular media, también hubiera recorrido los 200 radianes o los 80 metros de espacio. O sea, eso es la interpretación física que se da a este valor de 8,33. Es decir, que si un vehículo con esas características tuviera esa velocidad y hubiera conservado esa velocidad, también hubiera recorrido los 80 metros o descrito el ángulo de 200 radianes. Bueno, la interpretación de velocidad angular media es un promedio. Bueno, creo que hemos llegado al final de la clase, se nos ha ido rápido y nos quedan algunos otros literales para la siguiente clase. Estamos hablando de ¿qué? Movimiento, movimiento circular variado. Y hay que tener ojo, mucho ojo en las gráficas
o en las fórmulas que estamos aplicando. Hasta ahí la clase de hoy, entonces. Dejamos de compartir.